porque sí me parece un punto fino de la declaración anual. A partir del 2014 hasta el 2013, la enajenación de acciones a través de bolsa de valores se encontraba exenta, de acuerdo al artículo, ¿cuál era? El 77, creo, o el 109, por ahí andaba. Y ahora es el 93. Y hubo mucha presión, durante muchos años hubo mucha presión para que se grabaran los grandes capitales, las grandes ganancias que se tenían a través de bolsa de valores. Yo recuerdo muy bien, hubo un caso aquí en Monterrey muy sonado, del señor Alberto Santos, que en paz descanse, un señor que yo apreciaba y admiraba mucho, el dueño de Gamesa, un señor muy rico que luego fue directivo del Club de Fútbol Monterrey y lo levantó muy bien. Un señor muy, muy inteligente, muy, muy visionario. Y me acuerdo que cuando vendió su empresa de Gamesa, dijeron que por haber elaborado una muy buena estrategia fiscal que le recomendaron sus asesores fiscales, no pagó impuesto a la renta por las ganancias que obtuvo en la venta de las acciones, de sus acciones, que estábamos hablando chorrocientos mil millones de pesos. Y decía yo, ¿cuál estrategia? Únicamente inscríbete a la bolsa de valores, inscribe los títulos de valor, te van a cobrar, claro que te va a costar, y a final de cuentas, todas las acciones que vendas a través de bolsa de valores se van a considerar exentas de impuestos a la venta. Entonces la estrategia ahí estaba muy clara, ¿no? Entonces, y cuando estamos hablando de grandes capitales, pues conviene ir a la bolsa de valores. Entonces, se le criticó mucho, pero ¿cuál? Pues estaba en la ley. Vuelvo a insistir en las leyes mañosas que existen en nuestro país, hechas a modo. Y ahorita no es la excepción, ¿eh? Siempre ha sido así, siempre. Con el PRI, con el PAN, con el sonso que llegue, la sonsa que no llegue, con el que esté, siempre ha sido lo mismo. Porque el culpable en este país no es el gobierno, es el pueblo, que no hacemos y permitimos todo. Diputados y senadores coludidos, Poder Judicial coludido, etcétera. Entonces, ese es otro boleto. Entonces se pedía justicia y se pedía que grabaran esas ganancias. A partir del 1 de enero del 2014, la administración federal pasada, ustedes recordarán, abroga la ley anterior y emiten una nueva ley del impuesto a la renta, que es la que actualmente tenemos vigente, que no es más que lo mismo que la pasada, pero con algunos ajustes. Uno de esos ajustes fue este capítulo cuarto, dividirlo en dos secciones, sección 1 que ya la vimos, que se llama del régimen general, ese sí se llama del régimen general, y esta sección 2, y en esta sección 2 se refiere a gravar la ganancia en la venta de acciones a través de bolsa de valores. Pero ¿en qué consiste este gravamen? Consiste en lo siguiente. En primer lugar, la ganancia perdón. Fíjense que, nomás no me vayan a regañar, pero en la mañana me salí al jardín, mis hijos compraron una alberca grande, y ahí está ya puesta, ya todo, incluso ya me metí a nadar un ratito, no hoy, ayer, antier, bien sabroso, la verdad, y tengo de fondo el Cerro de la Silla. Entonces me salí, dije, ahora voy a transmitir para que vean de fondo el Cerro de la Silla y estar ahí con los pajaritos y todo, bien rico, la verdad, bien bonito. El problema es que no se veía la pantalla y todavía hay mucho sol que da y refleja en la pantalla. Entonces uno de mis hijos me dijo, vente en esta mesa de acá que tenemos apartada en una parte del jardín, donde una barda, una casa que está enseguida tapa y no del sol.
Digo, pues si nomás que van a ver la pura barda de la casa, no van a ver el Cerro de la Silla. Y esa era la intención. Pero como no se veía por el sol y todo, opté por venirme acá adentro. Pero voy a ver qué arreglos hago o a ver cómo le hago para la próxima semana, a ver si ahora sí ya puedo transmitir ahí afuera para que vean mi monumental Cerro de la Silla. ¡Ajua! Bien, entonces, volviendo al tema, ¿en qué consiste este gravamen o cómo funciona? Se trata de grabar la ganancia que en la misma ley establece la mecánica para cómo determinar la ganancia y lo maneja pues de alguna manera clara, ¿no? O sea, valor de venta menos costo de adquisición, menos ciertos costos de ahí de la misma bolsa de valores, nos da como resultado la ganancia. Lo estoy diciendo muy fácil. Pero a final de cuentas, la bolsa de valores lo que te da es una constancia y te dice, así se calculó la ganancia y aquí tienes tu ganancia. Entonces, este, eh, sobre esa ganancia, el gravamen va a ser de un 10%. Y entonces dices tú, un 10%, si yo pago un 35% y soy profesionista independiente y gano 3 millones de pesos al año, ya ando en el 35%. Cuates que ganan los 3 millones los ganan por semana y nada más pagan un 10%. Digo, no sé, pero siguen lo mañoso de las leyes, ¿no? Y el poder económico, obviamente. Pero bueno, el 10% sobre la ganancia. Además, este 10% se va a considerar pago definitivo. Es decir, no es un ingreso acumulable. Que digas tú, la ganancia la voy a acumular a mis demás ingresos como cualquier hijo de vecina. No, no se considera ingreso acumulable. Pero además, este 10% la bolsa no retiene, no lo retiene, sino que el contribuyente, el que enajenó las acciones, el que obtuvo la ganancia, en su declaración anual, ahí va a declarar la ganancia y ahí va a pagar ese 10%. Hasta la declaración anual. Imagínense si yo vendo acciones en enero del 2020, espérate hasta abril del 2021 para pagar ese 10%. Pues nada más de puros intereses a lo mejor recupero el impuesto. El 10%, pues no sé, no, de que lo recupero, perdón, de que lo recupero, lo recupero. Entonces, no sé, pero a mí me parece muy mafufo, pero algo es algo, ¿no? Ok, entonces, nada más, repito, no pago ese 10% en el momento en que obtengo la ganancia, en el momento en que vendo las acciones. No, lo pago hasta mi declaración anual y se considera impuesto definitivo. En el año 2014, con la declaración anual del 2014, que se presentó en abril del 2015, hubo mucho problema con esa situación. Yo recuerdo porque a mí me habló mucha gente de varias partes de la República, preguntándome sobre esa venta. Yo escribí un artículo por ahí o algo que la gente me empezó a hablar y me decía, es que no hay manera de hacerlo. Tuve que hacer el pago a pesar de que salí de los demás ingresos acumulables, resultó un saldo a favor. Le dije, no, el contribuyente soy yo. Y si yo tengo un saldo a favor de ingresos acumulables, sueldos honorarios, lo que sea, tengo un saldo a favor, lo voy a compensar contra, lo ideal es acreditarlo, lo voy a acreditar contra el impuesto del 10%, porque a final de cuentas el impuesto es mío, es de un solo contribuyente. Y yo no puedo pagar y por otro lado devuélveme, pues ¿cómo? El mismo gravamen, el mismo impuesto anual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente pagó el 10% de la ganancia a través de bolsa de valores, ganancia en venta de acciones, pagó ese 10% y por otro lado solicitó devolución del saldo a favor.
que a él les encargó el Via Crucis de las devoluciones